Bienvenidos nuevamente a un estudio más del plan divino. El día de hoy estaremos estudiando el plan número 70. Como título yo le puse la maldición y la esperanza. Maldición y la esperanza. Pero aquí hay algo muy importante, ¿sí? Porque ¿de qué maldición hablamos y cuál es la esperanza? Este estudio lo voy a enfocar en lo que es la maldición a la higuera y la esperanza que Yeshua mismo da en ella. Obviamente, de acuerdo a lo que Lusato habló acerca de lo que es el Galut, la destrucción del templo y la esperanza en Mashiach. Entonces, Lusato habla y dice, enseña que la relación con Hakadosh Baruj Hu, en cuanto más se acerca el ser humano a tener una relación con el Santo Ventués o con Yahweh o con el Dios o como lo conozcan, la naturaleza de este mundo cambia. En cuanto más se acerca uno al Padre, más cambia la naturaleza. La naturaleza de este mundo se transforma con la relación del hombre con el creador del universo. Y no solamente se beneficia el hombre cuando se acerca al Padre, sino el mundo se beneficia cuando el hombre tiene una buena relación con el Padre. Pasa contrario a no tener una relación, como cuando el Padre mismo dice que Él aparta la mirada de uno, es romper una relación. Y romper la relación con el ser humano es traer una destrucción o una separación del bien. Se genera un campo de batalla entre el bien y el mal en el momento que el Padre voltea su rostro y no nos mira. Es un rompimiento de relación. Y cuando sucede esto, entre el pueblo yahudí y Hakadosh Baruj Hu, y entre el pueblo que sirve al Padre a través de Yeshua, se rompe esto y trae un desequilibrio en el mundo espiritual físico. ¿Qué genera cuando el pueblo de Israel rompe su relación con el Padre? Bueno, una de las cosas que vemos esenciales que ha sucedido a través de la historia es el exilio. Y el exilio está acompañado, o primero se destruye el templo y después va al exilio. Porque romper el templo, destruir el templo Kadosh, es destruir la estructura de la forma de vida del pueblo yahudí y también de aquellos que siguen a Yeshua. Entonces, no solamente se destruye el templo, cambia la humanidad, cambia el plan y se tienen que ajustar a herramientas que el Padre necesita para recuperar y elevar a las personas a través al pueblo yahudí del exilio y al pueblo que sirve a Yeshua, al Padre en Yeshua, Israel en este caso, uh, lo pone a prueba para elevarse, ¿sí? Entonces, cuando hay una separación entre el pueblo y el Padre, cambia todo. Aún la comida cambia, aún el fruto de los árboles cambia. Dice Hazal, o los sabios judíos, que la relación del pueblo con el creador del universo cambia hasta el sabor de la comida, ¿sí? Y también dice él que la fruta, la destrucción, el exilio, es la fruta que se come uno. O sea, las acciones que uno hace, eso genera la destrucción. Depende de lo que haga, se hace bien o se hace mal. Entonces, nuestra relación no solamente afecta a nosotros, afecta al mundo, afecta a lo que provee la tierra, afecta a la bendición, la divinidad, y se genera el mal en la tierra. Entonces, ¿quiere decir esto? Que se cambia la dimensión de la humanidad, se cambia la dimensión y se crea un mundo diferente. Entonces, mientras una relación se deteriora, muchas posibilidades se crean, posibilidades contrarias, posibilidades positivas, ¿sí? Entonces, aquí es donde entramos a la maldición. ¿Por qué? Porque mientras Hazal y Lusato hablan de que el pueblo de Israel rompe con una relación con el Padre y el resultado es una separación, es un exilio, es la destrucción del templo, Yeshua lo mira, Yeshua lo enseña, Yeshua da la esperanza de esa destrucción y nos muestra a nosotros la forma de la transformación. Entonces, nosotros lo podemos ver a través de la maldición de la higuera, que todos nosotros la hemos estudiado y que tenemos familiaridad con el texto, y nos puede ayudar a nosotros a ver la grandeza de lo que Yeshua hizo y lo que tenemos nosotros que vivir, entender y comprender de esta profecía
o de esta parábola o de este evento real que sucedió cuando Yeshua maldijo a la higuera. ¿Sí? Podemos decir que en el libro de Marcos y Mateo se habla acerca de esta maldición que Yeshua declaró sobre la higuera. Y para obtener contexto y desarrollar el tema, veamos lo que nos dice Mateo 21, del 18 al 21. Por favor, Shahkin, Toarrabá. פרעתך אלוהינו כתוב למשה, מה ישראל לאדוני אלוהינו אדוני אחד. Amén. Volviendo a la ciudad por la mañana sintió hambre y al ver una higuera junto al camino se le acercó, pero no encontró fruto en ella, sino solo hojas, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante la higuera se secó. Viendo esto, los talmidín se quedaron maravillados y dijeron: ¿cómo es que la higuera se secó tan pronto? Y Yeshua respondió y les dijo: de cierto les digo que si tienen emuná y no dudan, harán no solo esto de la higuera, sino que si a este monte dijeran: quítate y échate en el mar, así será hecho. Yehirazón, Yevarejekaya Wismereja, Tevarika Hashem, Shabbat Shalom. Shalom, Toarrabá. Aquí hay esta parábola que muchos tienen nociones de lo que quiere decir, lo que Yeshua está intentando decir, pero entonces aquí vemos cómo hay un rompimiento, una relación entre alguien que busca un fruto y algo que no se da, y donde se genera el secamiento o la muerte de un árbol, ¿sí? Pero aquí hay algo que tenemos que observar acerca de esto porque es muy compleja, es profunda y se debe de entender adecuadamente. Sí, aquí vemos cuando sucedió que dice, según el relato de Mateo, que Yeshua tuvo hambre y fue a buscar. Se encuentra una higuera en el cual no haya sino solo hojas. Y la reprende y la maldice diciendo que nunca más tenga fruta, y se seca. ¿Sí? Y luego dice aquí, los discípulos se maravillaron. Los discípulos se maravillan. ¿Sí? Aquí hay algo muy interesante, ¿sí? Porque dice que hay se maravillan de lo que sucedió. Ahora, primero entendamos lo que pasó aquí. Dice que Yeshua iba a buscar, tenía hambre y en el camino se encontró a una higuera. Déjenme les digo algo. Esto es muy importante de entenderlo, porque si no lo entendemos, nos quedamos igual, ¿sí? Siempre con la confusión de qué es lo que sucede, qué es lo que se vive, qué nos tratan de decir, es una alegoría o qué es, ¿sí? Mire bien, esto fue un hecho real, algo que pasó, no es ninguna alegoría, esto fue literal, esto sucedió. Entonces, Yeshua va caminando y se encuentra a una higuera, y esa higuera no era tiempo de que diera fruto. Cuando Yeshua la encuentra, Yeshua venía del templo e iba hacia el templo también, ¿sí? Para celebrar Pesaj, o sea, en tiempo de más o menos abril. La higuera no da fruto sino hasta el mes de Ab, que viene diciendo, ¿cuándo? En agosto, más o menos. El mes de Ab es en el mes de agosto. Entonces, Yeshua va por el camino y va en tiempo de Pesaj. Y usted sabe que Pesaj es invierno, o está en la transición de la primavera. Sí, abril es el cambio del mes, de la invierno al primavera. Obviamente no iba a tener higos, no iba a haber higos, estaba fuera de tiempo, ¿sí? Ahora, aquí hay algo muy importante. Vamos a equiparar qué es lo que pasa aquí con el mes y lo que dice el verso acerca de que los discípulos de Yeshua se asombraron, se maravillaron. ¿Por qué se van a maravillar de que un árbol se seque? ¿Sí? ¿Cuántos milagros vieron que Yeshua hizo para maravillarse de este árbol que quieran imitarlo? Porque Yeshua les dijo que mayores cosas que estas harán, o harán lo mismo que él hizo, aún aventando una montaña, cambiándola de lugar a otro lugar. ¿Por qué querían ellos imitar ese
ese poder de secar un árbol cuando Yeshua multiplicó el pan y los peces alimentando a miles de personas? ¿Por qué no se maravillaron ahí? ¿Por qué no se maravillaron cuando Yeshua caminó por las aguas del mar y no quisieron imitar más que Kefa, que quiso imitarlo pero que se hundió? ¿Por qué no quisieron imitar cuando él tenía poder de decirle a los vientos cálmense, de dominar las fuerzas de los aires? ¿Por qué no se maravillaron en el momento que él sacaba demonios? No, aquí se maravillan y Yeshua le dice, al verlos los discípulos se maravillan y dicen, ¿cómo es que se secó? ¿Cómo? Yeshua les dice, de cierto les digo que si tienes fe y no dudas, no solo haréis lo de la higuera. Cuando él dice no solo haréis lo de la higuera, es como si ellos lo desearan hacer, como que Yeshua sabe que ellos desean secar un árbol. Y hay muchas formas de sacar un árbol. Yo agarro un hacha, lo corto y ya, no da frutos nunca más. ¿Por qué necesito yo maldecir a un árbol? O porque yo quiero tener el poder de decirle a un árbol, sécate, si es bueno y da fruto. Pero en este caso el árbol no da fruto. ¿Pero por qué quieren esto? ¿Por qué se maravillan? ¿Sí? ¿Por qué no se maravillan en los milagros que Yeshua hizo de sanar personas? ¿Por qué no la maravilla en resucitar tanto a la mamá de Kefa? ¿Por qué no de resucitar a Lázaro? ¿Por qué no quieren hacer eso? O sea, ¿por qué Yeshua aquí les dice? Él mismo sabe que quieren hacer lo de la higuera y le dice, no solamente lo de la higuera, sino van a poder, sin dudar, sin que tengan duda, de mover una montaña y ponerla en otro lado. Entonces, aquí hay algo muy importante, porque en una de estas, en Marcos, Kefas o Pedro, como lo conocen, él mismo hace la pregunta, él mismo dice, maestro, él dice lo que dice, él hace la observación, él hace la pregunta, ¿cómo es que se secó? Sí, ahorita lo vamos a ver. Pero aquí hay algo muy importante, ¿sí? Porque no solamente que es un árbol que da fruto, sino que Yeshua viene es en fuera de temporada, ¿sí? Entonces, este milagro puede ser inspirador para poder querer hacer que destruir una montaña, mover las montañas. O sea, es inspirador el que Yeshua venga y le diga a un árbol, sécate, luego que quieras hacerlo y que te diga, mira, hasta puedes mover una montaña y ponerla en otro lado. O sea, este poder de manifestación de secar un árbol te inspira a mover una montaña. ¿Y con cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que trata de enseñarnos Yeshua? Muchos pueden decir que Yeshua está hablando de modo figurativo, pero la higuera se secó. Era literal, no estaba hablando de manera figurativa. Y cuando dice que estas cosas mayores pueden ser que yo, no está hablando de milagros que no son reales, sino cosas que deben de ser reales, ¿sí? Entonces, para entender esto tenemos que ver el concepto de la profecía total. Yeshua busca comida, no la encuentra, ¿sí? Pero veamos lo que dice en Marcos capítulo 11, 15 al 16, cuando entra al templo. ¿Lo puede leer, por favor, Esvito Arrabá? Dice, y llegaron a Jerusalén y entrando en el templo comenzaron a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo, y volcando las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie transportara objetos a través del templo de Baruch Hashem. O sea, oiga bien, fíjese bien que aquí eso está profundo también, ¿eh? Por lo que Yeshua está molesto, ¿sí? Él entra al templo, echa afuera a todos, tumba las mesas de los que estaban cambiando y no les permitía que nadie moviera las cosas de un lado para otro dentro del templo. Cosa que no está en la Torah, pero sí está en la Torah oral, como en el Talmud, en la Mishnah. Curiosamente, Yeshua está hablando algo que no está escrito en la Torah o en los 5 libros de Moshe, ni en los profetas, sino en lo que está escrito en los libros del Mishnah
y de la Gemara, ¿sí? Ahora, miren bien, ahora más profundizando, Yeshua viene de regreso de este evento, se encuentra con el árbol, lo que nos quiere decir en Marcos es que maldijo el árbol, la maldición del árbol está conectada con el templo. Quiere decir que la molestia de Yeshua, para entenderlo, es entender la molestia de Yeshua. ¿Cuál es la molestia de Yeshua? ¿Cuál fue su declamación? Mi casa, su celo, el celo por la casa, y dice, mi casa será llamada casa de oración y se ha convertido en una cueva de ladrones. Yeshua está hablando o mostrando lo que dice Isaías, lo que debe de ser el templo una casa de oración y no una casa de ladrones. Y donde Isaías habla que todo el mundo reconocerá el templo como un lugar de oración, ese será el foco de la humanidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice Jeremías? ¿Qué dijo Yeshua? Lo mismo que Jeremías dijo en Jeremías 7:11. Leví, por favor, no lo puede leer, por favor, Toarabá. Ahí podemos ver o entender lo que dice Yeshua, es lo mismo que dice Jeremías acerca de lo que vive en el templo. Él llega al templo y mira lo que está sucediendo y entonces ahí comienza algo muy importante, la unión del evento de la higuera seca con lo que sucede en el templo. Y ahí está la unión. ¿Qué le molesta a Yeshua? Eso que le molesta a Yeshua es lo que dice Jeremías. Eso nos da la clave. Veamos lo que dice Jeremías. Adelante, Livito Arraba. Chalón. ¿Acaso una cueva de depravados es esta casa en la cual está llamado mi nombre sobre ella frente a vuestros ojos? Pero también he aquí que lo veo, dice el Eterno, de Barín Hachén y razón. ¿Qué está diciendo Yeshua? ¿Qué está diciendo Jeremías? Es una cueva delante de vuestros ojos en donde se invoca mi nombre, cueva de ladrones. Es lo mismo que dice Yeshua, ¿sí? Entonces Yeshua está diciendo las cosas que dijo Jeremías, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando Yeshua está diciendo que se manifiesta algo importante, la destrucción del templo de Jerusalén está decretada. ¿Y cómo la manifiesta? En la higuera que es maldecida y se seca, ¿sí? ¿Qué pasa? Yeshua tumba las mesas, ¿sí? Y el tumbar las mesas es el sello de la destrucción de Jerusalén, porque es donde se sirven, donde se cambian las monedas para la compra de sacrificios. Quiere decir, se acabó la redención, se acabó el sacrificio, esto será destruido, ¿sí? Ahora, ¿Abba lo permitió que pasara? Claro que lo permitió que pasara. ¿Por qué? Porque a Yeshua le importa la santidad, la kedushá del templo, ¿sí? Ahora él no quiere que se hagan cosas que no son kadosh dentro del templo. ¿Y que no es kedushá dentro del templo? Pues que se convierta en un tráfico económico en lugar de buscar la oración, que era lo más importante, porque ya veían beneficioso que hubiera sacrificios en lugar de que hubiera arrepentimiento o un verdadero cambio de las personas. Por eso Yeshua estaba declarando algo que supuestamente el Salmo 69:9 reclama en el alma de Yeshua. Por favor, Shakin. Pero deja Eloheinu Katulemo Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, porque el celo de tu casa me ha consumido y los vituperios de los que te vituperaban han caído sobre mí. Y aquí son Chevareja o Esmereja. Amén. Ok. Ahí está lo que dice Yeshua, ¿no? Los celos por tu casa me consumen, sí. Y los vituperios cayeron. Los vituperios, los problemas, las circunstancias caen sobre él. Y afligido con ayuno, ¿sí? Por la afrenta, ¿sí? ¿Qué nos dice a nosotros? Que no solamente él está con el celo, que cuando se dice que tiene celo por la casa del Padre, es celo por el templo, celo por Jerusalén. Nos está diciendo que se ama. Cuando se tiene celo es porque se ama. Entonces aquí nos está diciendo que Yeshua tiene celo por el templo y tiene celo por Jerusalén, o sea, ama
Es notable, es sabido, es mostrado que ama la santidad del templo, que ama el templo, no que lo destruya y digan, oh, aquí está uno mejor, eso ya no sirve. No, el templo es importante. No es que dejó de ser relevante, que ahora el nuevo está en el cielo y este ya no sirve. No, el templo era el conducto de la redención de los pecados. ¿Sí? Por eso, mire bien, si unimos este evento con lo que pasó en Yohanan, cómo lo dice Yohanan, cómo une Yohanan, o cómo en Yohanan se ve la unión de los frutos de una persona como un árbol. Y lo vemos en Lucas 3, 7 al 9. ¿Me pueden leer, por favor, Esbito Arrabá? Nos muestra esta conexión que existe y nos da un entendimiento mayor acerca de la higuera y del templo. Rabá dice, decía por tanto a las multitudes que salían para ser bautizados por él, engendro de víboras, ¿quién nos ha mostrado cómo huir de la inminente ira? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir entre vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha está puesta a la raíz del árbol. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Sí, claro, claro como el agua. Después de lo que dice Yohanan y lo que Yeshua hizo con la higuera. Ponga mucha atención aquí. Porque Yohanan está hablando acerca de que los frutos del arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento, es como un árbol. Dice que el árbol que no da buen fruto será cortado, ya está la hacha puesta. Yohanan, el que hace la tevilá o la sumersión o el bautismo, como muchos lo conocen, dice que tiene la hacha puesta para cortar ya el árbol, desde la raíz. Cortar el árbol con una hacha. Yeshua no usó la hacha, usó la palabra de autoridad y dijo, sécate. ¿Por qué? Porque todo árbol que no da buen fruto será cortado. Aquí vemos la unión de un fruto y de un pueblo, ¿sí? Entonces, ¿cómo ve Yohanan el día del juicio? Yohanan ve el día del juicio como una hacha cortando los árboles que no tienen fruto. ¿Y cuál es el fruto? Justicia y bondad. Yohanan está hablando de tener justicia y bondad, ¿sí? ¿Y qué hace esto? Que la ira esté fuera. La justicia y la bondad, ¿hacia quién se practican? Hacia la humanidad, hacia el prójimo. Hacia el prójimo. Entonces, por eso, en Levítico 19 y 18, Leví nos va a leer este verso, por favor. Por eso, ¿qué podemos unir lo que nos dice a nosotros acerca de lo que hizo Yeshua, de maldecir la higuera, mostrando un juicio revelado, un juicio tomado ya establecido de lo que pasará con el templo de Jerusalén, por la falta de relación con el Padre, y la falta de relación con el Padre es no tener tampoco relación con el prójimo. Adelante, Libby. La palabra del Padre dice así, no te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Eterno, de Barín Hachén, y razón. No te vengarás, no tomarás justicia por tu propia mano, por lo contrario, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué es la maldición del árbol? Es muy importante, es la destrucción del templo. Y cuando Yeshua habla a la higuera después de salir del templo, de tumbar las mesas, determina que la destrucción es inevitable. En el momento que Yeshua tira las mesas, ¿sí? Se sella el decreto de la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Sí? ¿Por qué los talmidín, después de tantos milagros, quedan perplejos con que el árbol se seque? ¿Por qué quieren ellos multiplicar ese mandamiento o ese milagro? ¿O por qué Yeshua les dice que no solamente eso pueden hacer, sino mover montañas? ¿Sí? Y aún más, Yeshua habla de no cargar las cosas, como le digo, eso está en la Mishnah y en Berajot. ¿Sí?
En la Mishnah también habla de que no se podía entrar al templo cargando con algo, cargando cosas, ni con polvo en los pies. ¿Sí? Entonces, Yeshua está diciendo algo que está hablando de la Torah oral o de la Mishnah y de la Gemara. O también de las Berajot, que obviamente están en la Mishnah. Entonces, aquí hay una relación muy profunda, ¿sí? Y si leemos nosotros o ponemos atención también a lo que nos dice Lucas 3, 1 al 5, entonces miren lo que sucede uniendo la narración, siguiendo con la narración. Porque Yeshua habla de un evento que sucedió en aquellos tiempos y está hablando precisamente de cómo se puede llegar a la rectificación de estas cosas. Lucas 3, 1 al 5, por favor, Shaquín, no lo puede leer todo arroba. Rabino, usted puso Lucas 13, 1 al 5. Correcta, 13, 1 al 5, perdón. Correcto. Por este tiempo vinieron algunos que le contaron acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Yeshua respondió y les dijo: ¿piensan ustedes que estos galileos, por haberles acontecido eso, eran más transgresores que todos los galileos? No, antes yo les digo que si ustedes no hacen teshuvá, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre quienes se desplomó la torre de Shiloah y los mató, ¿piensan ustedes que eran más culpables que todos los hombres que viven en Israel? No, y yo les digo que si ustedes no hacen teshuvá, todos perecerán igualmente. Y aquí son lleva de acá, ya voy a ver. Toda rabá. Mire bien qué importante es esto, ¿sí? Lo que está diciendo aquí Yeshua. Yeshua les está advirtiendo, les está diciendo, ¿crees que eres mejor que los galileos? ¿Sí? Que murieron, o aquellos que se les cayó la torre encima, ¿crees que son mejores? Pues Yeshua le está diciendo, sí, a menos de que no se arrepientan, morirán igual que ellos. El templo va a colapsar, ¿sí? Y muchos van a morir a espadas de Roma. Entonces Yeshua estaba diciendo, al menos que no se arrepientan, de igual forma perecerán. Aquí hay algo muy importante, ¿sí? Porque Yeshua está hablando de un arrepentimiento. Mire, aquí podemos unir un evento de una parábola que utilizó Yeshua de una higuera, de un señor que tenía una higuera. Este hombre tenía una higuera. Y él usa esa parábola para enseñarles algo importante, muy profundo acerca del arrepentimiento y de un fruto que no había en un árbol. Esto podemos ver, solo quiero ver el primer verso y yo lo explico para que lo entendamos. Lucas 13:6, por favor, al Víctor Arrabá. Aquí nos enseña algo profundo de igual manera. Todo arroba, dice. Y propuso esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo halló. Ok, está hablando Yeshua acerca de un viñador que tenía una viña y fue al fruto a buscar en ella, fue a la viña a buscar fruto y no la encuentra. Usted sabe esa parábola, usted y yo la conocemos. Y sabemos que esa parábola que se enseña en ese momento, Yeshua está siendo el personaje que le dice que le quieren cortar a la higuera, la quieren cortar porque no da fruto. Pero Yeshua les dice, dame un año más, déjame trabajarla, déjame mover la tierra, déjame trabajar en ella, extiéndete un año más, dame tiempo a mí para trabajarla. No la cortes todavía, dame un año a mí para trabajarla. ¿Sí? Ahora, si comparamos con lo que dice Isaías 5:7, que el pueblo de Israel es la viña de Adonai, ¿sí? Es la viña de Adonai, entonces está hablando, ese dueño es el Padre, la viña es Israel. Y si no da fruto, el amo ya la quiere cortar, pero Yeshua dice, espérate, déjame trabajar en ella. Y Yeshua les dice, si no te arrepientes, o sea, ya Yeshua está diciendo, si no se arrepienten, de igual manera van a perecer. Eso es un eco de lo que se dijo
en el libro de Jeremías, donde se predijo la destrucción por mano de los babilonios. Jeremías predijo la maldición de la destrucción del templo a través de las manos de Babilonia. Yeshua está hablando de la destrucción del templo en manos de los romanos. Y él está utilizando esta parábola para decirles, yo soy el que voy a trabajar en ustedes para que se arrepientan y entonces por mí tengan más tiempo y se arrepientan y no se destruya, no se corte el árbol. Pero si trabajo y se llega al fin de mi tiempo y no da fruto, el árbol tiene que ser cortado. Entonces, mira lo que dice Jeremías 8, no lo puse, Jeremías 8:13, por favor, Libby. Jeremías 8:13 nos enseña algo muy interesante acerca de lo que estamos viendo de la parábola de la higuera, y lo mismo cómo se une lo que es el eco de Yeshua hablando de lo que Jeremías quería evitar, la destrucción del templo de Babilonia. Quería evitarlo Jeremías. De la misma manera, Yeshua quería evitar la destrucción del templo de Jerusalén por manos de los romanos. Y entonces él sale del templo, maldice la higuera porque su tiempo se terminó. Y por eso utiliza la parábola del hombre que tiene una viña y que quiere destruir o cortar el árbol que no le da fruto. Así mira lo que dice Jeremías. Jeremías 8:13, toda Rabalibi. La palabra del Padre dice así: los eliminaré, dice el Eterno. No hay uvas en la vid, no hay higos en la higuera, y su hoja se marchitó. Pondré enemigos sobre ellos y desaparecerán. De Barín Hachén, Yehiratón. ¿Sí? Mira, Abba dice, de cierto acabaré con ellos. Ya, no más, se acabó. ¿Sí? No habrá racimos de mí, no habrá egos. Ok, la fruta representa las acciones de los justos, ¿sí? Entonces, el dueño de la viña, Saba, Yeshua, es el que quiere salvar el árbol para que dé fruto y no lo talen. Entonces él dice, dame hasta el próximo año. Yeshua quiere salvar a Jerusalén y al templo. ¿Y cómo? Animándolos al arrepentimiento para que den buen fruto. Entonces, Yeshua dice, si responden al arrepentimiento, van a dar buen fruto y la vida va a cambiar. Entonces, la destrucción se detendrá. Quiere decir que aquí implica la parábola claramente que Yeshua está expresando que el templo puede salvarse, pero la gente no quiere, así es que será destruido, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar esto? Yeshua no puede hacerlo a menos de que ellos se arrepientan. Por eso él mismo dice, al menos que no se arrepientan, igual, de todas formas, morirán. ¿Cuál es el antídoto? El antídoto en contra del exilio, el arrepentimiento, el acercarse al Padre, el tener una relación con Él y dar buen fruto, porque no se puede decir, oh sí, yo doy buen fruto. Y, no, yo conozco al Padre, pero no doy buen fruto. Eso quiere decir que no hay un fruto de arrepentimiento. Eso usted lo lee en el Brit Hadasha, en el Nuevo Pacto constantemente, dar buen fruto, dar frutos de arrepentimiento, dar frutos de que se vive de una manera diferente. Eso evita la destrucción. Entonces, ¿qué es lo que está hablando? Yeshua está hablando de lo que sucederá, destrucción del templo. Ahora, la gente pasan a algunos meses, años, y el templo es destruido. Y toda la gente es enviada al exilio, ¿sí? No entra la era mesiánica. ¿Qué hubiera pasado? Yeshua le está dando la oportunidad y diciendo, si se arrepienten, no serán destruidos. ¿Qué quiere decir eso? Que si se arrepiente, la era mesiánica comienza con él. Si Jerusalén se arrepiente, si la gente se arrepiente y da buen fruto, entonces la restauración comienza con él. Pero si no sucede así, entonces serán destruidos de igual forma. Lo mismo, pero mire bien lo importante de la higuera, el tiempo. ¿En qué momento, y haga usted memoria, que usted se lo sabe de memoria, pero muchos no? Recordemos que los espías que fueron enviados por Moshe
a averiguar si la tierra era buena y no, y de regreso trajeron fruto y un reporte negativo y hablaron mal de la tierra y dijeron, no podemos entrar. ¿Qué tiempo era? Era el 9 de Ab. ¿Se acuerda que lo que dijimos al principio? ¿Cuándo la higuera tiene que dar fruto? ¿Cuándo la higuera da fruto? En el mes de Ab, la higuera da fruto. Israel está por entrar a la tierra prometida. Moshe manda a los espías. Estos regresan con el fruto, lleno de fruta. Llegaron con el fruto. En Ab, en agosto, llegaron con mucho fruto. Pero dijeron, no vamos a entrar. Ahí hay unos gigantes, no vamos a pelear, no podemos con esa gente, son más fuertes que nosotros. Caleb y Yahushua persistiendo en que ellos entraran, que van a vencer con la ayuda del Padre, pero la gente no quiso entrar. ¿Y qué sucedió de esto? La respuesta. En números 14, 32 al 32 34, por favor, Shakin. La respuesta del Padre. ¿No quieres entrar a la tierra? ¿Por qué no quieres entrar a la tierra? Iba a entrar la era mesiánica si entraban a la tierra prometida. El reino de Mashiach. Adelante, Shakin, Torah. ולתך אלוהינו כתוב שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. Pero en cuanto a ustedes, sus cuerpos caerán en este desierto, pero sus hijos andarán errantes en el desierto durante 40 años, sufrirán por causa de la prostitución de ustedes, hasta que sus cuerpos sean consumidos en el desierto, sufrirán con sus iniquidades 40 años conforme al número de los días que exploraron el Eres de Canaán. 40 días exploraron y 40 años sufrirán, un año por cada día. En ese entonces se darán cuenta de que el sufrimiento que les sobrevino se debió a que murmuraron en mi presencia. Habla, papá. De Ah, Barica. Kadosh. Entonces, mire qué importante está esto, ¿sí? Ponga mucha atención aquí. Porque ellos no quisieron entrar, pero si hubieran querido entrar, ¿sí? Si hubieran querido entrar, Moshe entra con ellos, no Yahushua. Moshe entra con ellos. No nomás entra Moshe para entrar y ya. No, Moshe entra porque quería construir el templo. Y no solamente para construir el templo, sino para nombrar un rey sobre el pueblo de Israel. Esas dos cosas, oiga bien, esos dos mandamientos son mesiánicos. Construir el templo y nombrar el rey de Israel, que quiere decir construir el templo y el rey Mashiach, proclamar a Mashiach. ¿Sí? ¿Por qué quería Moshe entrar al templo? ¿Por qué quería entrar a la tierra prometida? Porque él quería construir el templo y nombrar al rey Mashiach, la era mesiánica que empezara. Pero el pueblo se negó a entrar. Entonces el padre dijo, ok, entonces por no entrar morirán en el desierto por 40 años, de acuerdo a los días que estuvieron espiando la tierra. Así morirán porque no quisieron entrar a la tierra. ¿Quién va a entrar? Sus hijos. Ustedes no. La siguiente generación va a entrar a la tierra prometida. Entonces, fíjese bien, ¿cuándo era eso? El mes de Ab. Que el árbol tenía que dar su fruto. El árbol de higuera tenía que mostrar y ellos traían el fruto. Ahí había fruto. Pero no quisieron entrar por falta de fe o de emuná del Padre o hacia el Padre. Por eso hay una profecía que ese día de Av va a ser convertido en alegría, según Zacarías 8:19. Por favor, es Vito Arraba. ¿Por qué se va a convertir en un día de alegría? Oh, ¿por qué? Porque es un tiempo de reflejo de restauración del templo y de la era mesiánica. Adelante, Arraba. Toda dice, así dice Adonai Sebaot, los ayunos del cuarto mes y el quinto mes y el séptimo y del décimo se convertirán en regocijo de alegría y en solemnidades gratas para la casa de Yehudá. Amar pues la verdad y la paz. De Baruch Hashem. Sí, ese ayuno del cuarto es el mes de ¿sí? Entonces, mire bien, aquí hay algo muy importante.
La noche de Abba será una celebración. Hubiera sido una celebración. Si no es porque los espías entran con un mal reporte y hacen que la gente no entre a la tierra prometida. Pero habrá un día que se transforme el dolor o el llanto en gozo. ¿Sí? Ese es el día de redención. ¿Sí? Por eso explicamos, con esto podemos entender, oiga bien, la insistencia de Moshe para entrar a la tierra prometida. Moshe insiste al entrar a la tierra prometida en Deuteronomio capítulo 3, 25 al 26. Leví, por favor. Y aquí ahora podemos entender por qué él insistía tanto y insistía tanto. Por favor, Padre, déjame entrar a la tierra, déjame entrar a la tierra. ¿Cuál era el objetivo de Moshe de entrar a la tierra? Quería cumplir esos dos mandamientos que solo se pueden cumplir en la tierra de Jerusalén, y no solamente por cumplir un mandamiento, sino por la proclamación del reino transformado, de la tierra transformada en el reino de Mashiach. Adelante, Levito Arroba. La palabra del Padre dice así: eh, pasaré, lo ruego, y veré la tierra buena que está allende el Jardín, a ese monte bueno y el Lebanón. Pero se enojó el Eterno conmigo por causa de ustedes y no me oyó, sino me dijo el Eterno: es bastante para ti. No vuelvas a hablarme más sobre este asunto. De Barín Hachén, y razón. Levito Arroba. Moshe suplica, Beet Hanan, supuestamente, y suplicó, dice, Beet Hanan, y suplicó, y suplicó, y suplicó. Según se tiene entendido por causa del hebreo, que suplicó 110 veces o 100 veces suplicó por entrar a la tierra de Israel. Se le dijo que ya no, y el padre dice, no, no se haga más, no me digas más esto, sí, basta. Moshe no solo quería venir y decir, oh, quiero entrar a la tierra prometida porque hay un buen fruto, quiero comer el fruto. No, quiero levantar el templo, quiero elegir el rey Mashiach. Esos mandamientos son mesiánicos, redención mesiánico, y se perdió la oportunidad para el pueblo en la primera ocasión saliendo de Misraín, y una segunda oportunidad que se vuelve a perder con Jeremías. ¿Por qué? Porque en Jeremías también él advierte que se arrepientan para que el Padre entrara, para que viniera la restauración, pero en el momento que no se arrepiente el pueblo, Abba le dice algo muy importante a él, ¿sí? Pero mire, pues, cómo es que no se arrepienten primero, ¿sí? En Jeremías 7, 11 al 12, mire lo que nos dice a nosotros, por favor, a Shahakin. תורתך אלוהינו כתוב שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד. En esta casa donde se invoca mi nombre es una cueva de ladrones ante sus ojos. He aquí que yo soy, que yo mismo lo he visto, dice Yahweh. Por tanto, vayan a mi lugar en Shiloh, donde hice que mi nombre habitara al principio, y vean que hice allí por la maldad de mi pueblo Israel. Y aquí razón, llevaré que caiga pues me deja. Sí, otra vez, mire, ahora Jeremías está hablando y está diciendo, vean lo que hice con Shiloh, porque no responde, la gente no responde. Sí, ahora son una cueva de ladrones. Lo mismo está diciendo. Fíjese qué importante es aquí, porque en Jeremías 7:16, ¿sí? Abba le dice a Jeremías, no ores por este pueblo, no levantes oración, ni clamor, ni oración, no ruegues, no te voy a escuchar. Lo mismo que le dijo a Moshe, calla, no hables más. No me supliques más que vas a entrar a la tierra, porque ¿cuál es el objetivo de Moshe? Levantar el templo, proclamar a Mashiach. Y el padre le dice, no, no, porque no entendió la gente. Ahora Jeremías le suplica al padre, mira que el pueblo de Israel no se ha redimido. Y el padre dice, no, no lo voy a redimir. ¿Por qué? Porque vieron lo que hice con Shiloh y no les importó. Y ahora el templo es una cueva de ladrones, una cueva de ladrones. No los voy a escuchar. Así es que no ores, no supliques, calla, no ruegues por este pueblo. Fíjese bien, lo mismo que hizo Moshe,
Lo mismo lo hace Jeremías, se lo dice a Jeremías. Abba le dice a Moshe, no ores por este pueblo. Abba le dice a Jeremías, no ores por este pueblo cuando se ha determinado que se tienen que ir al exilio. Israel se quedó en el exilio en el desierto y muere. Eso, toda esa generación que salió de Misraín o de Egipto. Y toda esta generación de Jeremías se va al exilio a Babilonia. ¿Por causa de qué? De que no escuchan al Padre y no hay arrepentimiento. Por eso Yeshua les dijo, es una cueva de ladrones, sellando lo que había dicho Jeremías. Y más aún, secando la higuera porque no hay fruto. Entonces, el templo solo se restaura cuando venga la profecía, según lo que dice Zaharia 4:6, por favor, es B. El profeta es el que clama la restauración del templo y del reino del Mesías. Rabá dice, así respondió y me explicó esto, es la palabra de Adonai para Zorobabel. No con ejército ni con fuerza, sino con el Ruach HaKodesh, dice Adonai Sebaot. Amén. Ok, ¿quién dice el Padre que cómo va a restaurar al pueblo? No va a ser otra vez como con ese poder de ejército, sino con el poder de su espíritu. Es como va a restaurar al pueblo de Israel, con el poder de su espíritu. ¿Sí? He ahí el poder del espíritu de Hakadosh Baruj Hu en la montaña. Usted lo va a entender. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí Yeshua? ¿Sí? ¿Qué se está manifestando o qué nos está diciendo a nosotros? Yeshua habla de la destrucción en el momento que se decreta cuando él dice, mi casa es llamada casa de oración, eso es Isaías, y después dice, pero la han convertido en una cueva de ladrones, eso es Jeremías. Y cuando dice eso, Yeshua está diciendo, el destino de Jerusalén y del templo están sellados. Había un potencial previo para salvarse. Había un potencial en el momento que él llega para restaurar, pero ese potencial se terminó. Otra vez se va a tardar, como pasó anteriormente, como pasó con Moshe por no arrepentirse, como pasó con Jeremías por no arrepentirse, y como vuelve a pasar con Yeshua por no arrepentirse. Vuelve a pasar lo mismo. ¿Sí? Aquí se repite nuevamente. Entonces, miren lo que dice Marcos 11:20, por favor, Libí. Aquí nos dice algo muy importante. ¿Por qué? Porque Yeshua viene de regreso un día después de que maldijo o de que dijo o que habló acerca de la higuera, después de salir del templo. Viene y pasa un día después y ven lo que sucedió en la higuera. Por eso es tan importante la relación y el entendimiento de lo que es la profecía, y no solamente interpretar de acuerdo a mi pensamiento, sino unirlo de acuerdo porque a los profetas y a la Torá, porque la Biblia o la Biblia se interpreta con la Torá interpreta la Biblia interpreta la Torá se interpreta a sí misma consigo mismo, y no con invenciones de hombres o mentalidades de humanos. Adelante, Livito Arraba. La palabra del Padre dice así: por la mañana, al pasar los talmidim, vieron la higuera que se había secado hasta las raíces. De Barín Hachén, y razón. Vieron que se secó hasta las raíces. Pero mire bien, cuando se secó hasta las raíces, ellos se sorprendieron, se maravillaron. ¡Ah! Y Yeshua les responde diciendo, tengan fe en Hashem. ¿Usted lo encuentra lógico? La higuera se secó, no dio fruto y está maldito. O sea, se secó el árbol. Y todavía Yeshua dice, tengan fe en Hashem. ¿Qué es eso? ¿Qué respuesta tan rara es que te digan a ti, tengan fe en Hashem? Kefas o Pedro hace la pregunta y se ve molesto cuando hace la pregunta, porque Kefas sabe de lo que Yeshua está hablando. Kefas sabe que Yeshua está hablando de la redención. Y entonces cuando dice tengan fe, oiga bien, tengan fe,
está dando consuelo, Yeshua. Está consolando a los talmidim porque están entendiendo lo que Yeshua está diciendo. Cuando ven que se seca la vid, ellos saben que es la destrucción por las palabras que dijo en el templo, cueva de ladrones. Casa de oración debería de llamarse, pero eso cueva de ladrones. Se sella el eco de Isaías con Jeremías otra vez. Y lo entienden los talmidim, sí. Ellos no se maravillan, ahorita lo va a entender, de una maravilla que todo mundo cree, porque quiero imitar ese milagro, quiero. No, se maravillan de otra forma. Y tan lo ve Yeshua que les dice, tengan fe, eso es consuelo. Rahamun berahamun, consuela, consuelo. Y en Mateo 21, 20, Shaquín, por favor. Pero Sucede, déjalo, vea, perdón, déjalo ajeno que tú le Moshe Israel Adonai, lo que Adonai Echad. Viendo esto, los talmidín se quedaron maravillados y dijeron, ¿cómo es que la higuera se secó tan pronto? Y aquí la son, se va de Jaya, pues me deja. oiga bien, aquí es algo bien importante porque dice, al ver los discípulos se maravillaron y dijeron, ¿cómo que se secó al instante la higuera? Se maravillaron. La palabra ye no está bien traducida. La palabra ye en hebreo es tamajú. Tamajú, no la hice para que la vieran porque el tiempo era muy limitado para mí. Pero tamajú quiere decir que se horrorizaron. Esa misma palabra, horrorizaron, está en el Salmo 48, 5, de terror o, horrorizarse. ¿Lo puede leer, por favor, Esbi? No, Rabá dice, pero al verla así quedaron abismados, se turbaron y huyeron aterrorizados. Ahí está la palabra Mira, aterrorizados, tamajú, la misma palabra utilizada ya sea en griego, ya sea en hebreo, en Mateo, cuando los discípulos se horrorizaron, no se maravillaron, se horrorizaron, se aterrorizaron cuando vieron eso, porque entendieron, ellos estaban entendiendo el mensaje de la higuera. Entonces, aquí el hebreo es tamajú, que quiere decir que entraron en pánico, se friquearon, se horrorizaron, se aterrorizaron, ¿sí? El que tradujo lo tradujo y se equivocó erróneamente, garrafalmente, aunque quiso hacer lo mejor que quiso, no pudo, pero no lo hizo, ¿sí? ¿Y qué es lo que está pasando? Entraron en pánico. Sí, esto es algo muy profundo, ¿sí? Porque Yeshua está diciendo, o sea, Yeshua está manifestando una dificultad para entrar al reino de los cielos. Por eso él decía, usando la parábola de la aguja. Es más fácil que un camello entre por el orificio de una aguja que un rico a través de él. ¿Y de qué está hablando? La persona que busca, oiga bien, los bienes materiales, sus metas son lo físico. Las personas que buscan lo espiritual, sus metas son espirituales. ¿Cómo se ve una persona que tiene una meta espiritual? ¿O cómo se ve una persona espiritual por sus metas? No quiere decir que el dinero no lo deben de tener o que no se debe de buscar. Quiere decir que sus metas, sus objetivos, ¿cuáles son los objetivos espirituales que quiere la persona? ¿Cuáles son las metas físicas que quiere alcanzar una persona? Ahí hay dos diferentes formas de dirigirse en la vida. Y Yeshua está diciendo, ¿cuán difícil es entrar al reino de los cielos? ¿Quién en realidad tiene la meta de entrar al reino de los cielos? Tiene que tener una actitud, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace Yeshua? Mostrarles cómo se secó la higuera, les muestra esto. Ellos ven cómo entra, se seca, y esto es una destrucción del templo. Entonces Yeshua los quiere inspirar, los quiere alentar, los quiere consolar. ¿Y qué es lo que le dice enseguida de eso? Ah, pues mira, más que esto puedes hacer. ¿Viste lo de la higuera? Cuando se aterrorizaron, dijo, más tengan fe, porque si tienen fe, pueden echar esa montaña hacia afuera. ¿Qué tiene que ver la montaña?
Mire bien, ¿qué tiene que ver la montaña? Pues para entender lo que dice Zacarías 4:7. Zaharia 4:7, por favor, Libby, ¿nos puede ayudar con ese verso? A nosotros nos va a ayudar algo muy interesante, el poder captar lo que significa una montaña para el ser humano. Cuando ve una montaña, ¿qué es lo que quiere, qué es lo que significa una montaña? En muchas ocasiones siempre se ha entendido que es el lado contrario, es un espíritu inmundo, es un demonio, es una fuerza errante, pero también, pues, claro que sí, si lo vemos atrás de lo que es la estructura o como una estructura rocosa, grande, imponente, poderosa, obviamente podemos decir que sí, que es un demonio, que representa un demonio alegóricamente. Pero, ¿qué representa eso? Vamos a ver qué lo dice Zaharia 4:7, toda Rabalevi. La palabra del Padre dice así: ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zerubabel? Eh, serás llanura y él sacará para instalar la piedra principal con aclamaciones de gracia, gracia a ella, de Barín Hachén y razón. Ah, ya entendió ahora sí. ¿Sí? ¡Pum! Ya se quitó el velo. ¿Qué significa? ¿Qué dice, ¿qué eres tú? ¿Quién eres tú, gran montaña, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. ¿Qué pasa cuando se arranca una montaña? Queda una planicie, una llanura. Queda una llanura, queda una llanura. Quita una montaña y queda la tierra pareja. Se quita un obstáculo. Entonces las montañas son obstáculos de redención. Entonces Yeshua está diciéndole a los talmidín cuando vieron que se secó la higuera. Al momento que se seca, Yeshua le dice a los talmidín, ten fe. Si tú le dices a esa montaña, quítate y échate al mar, le está diciendo, si tú quieres, puedes convertir esa montaña, ese obstáculo de redención en la llanura para redimir a Israel. El decreto de Israel está sellado, pero nada es imposible para Hashem, está diciendo. Mira, fíjense lo que le está diciendo Yeshua a sus talmidín. Está decretado la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. Al mirar ustedes la higuera, ellos se horrorizaron al ver a la higuera seca. Y Yeshua les dijo, más que esto puedes hacer. Ya está el decreto de la destrucción, pero todos los obstáculos que impiden que Israel sea redimido y que la era mesiánica se establezca depende de ustedes. Pueden decirle a la montaña, a lo que impide la restauración, quítate y échate al mar, quita ese impedimento y que se restaure el reino de los cielos. ¿Qué Yeshua estaba diciendo? Y ustedes tienen la autoridad, aunque haya un decreto, de cambiarlo favorablemente. Tienen la autoridad. Mira lo que está diciendo Yeshua. Veamos lo que dice Mateo 21 al 22, Shahquito Arabá. Yeshua respondió y les dijo, de cierto les digo que si tienen emuná y no dudan, harán no solo esto de la higuera, sino que si a este monte dijeran, quítate y échate en el mar, así será hecho. Pero cuanto pidan en oración con emuná, lo recibirán. Y aquí razón, se va de Jejaya o Ismereja. No, Arabá. Yo digo que pongamos atención aquí. ¿Sí? Si tienes fe y no dudas, harás lo de la montaña y también lo que se le hizo al agua. ¿Y de verdad querría Yeshua que hiciera que secaran árboles? Cuando sabemos, oiga bien, eso es una profecía, porque ese árbol tenía que dar fruto en el mes de Av. Él está haciendo un eco lo que pasó en el mes de Av. ¿Qué pasó en el mes de Ab? El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida por los espías y Moshe no pudo entrar para establecer y a proclamar el reino de los cielos. E Israel no volvió a entrar. Vino la destrucción del templo en el mes de Ab, que se fueron al exilio en Babilonia, representando nuevamente la destrucción del templo de Jerusalén, porque la gente tiene impedimentos para hacer la voluntad divina de Hakadosh Baruj Hu, y Yeshua otra vez mueve y ve a la higuera,
proclamando, diciendo que el templo y Jerusalén serán destruidos como profecía, y diciendo él que pueden hacer todo si tienen fe y no dudan. ¿Cómo es tener fe y no dudar? Crear fruto, que dé fruto el árbol, aunque no es el mes de Ab, pero pueden dar fruto, generarlo antes de que llegue la destrucción del templo, que también sucedió en el mes de Ab, ¿sí? Entonces, los dos destrucción del templo en el mes de Ab, ¿sí? Entonces, el obstáculo de redención será removida. ¿Quién es el obstáculo de redención? La montaña. Y dice, y todo lo que pides sin dudar, orando, lo recibirás. Será tuyo. Oiga bien, orando. Y muchos decimos, otra vez, ¿cuáles son las metas espirituales? ¿Cuál es el plan divino? La restauración de la humanidad, la restauración del mundo, que el reino divino esté sobre la tierra, que se transforme, que los muertos resuciten, que todo el mundo viva en paz y en shalom. Y mire, una cosa de lo que es vivir en paz y en shalom en el reino de los cielos, el que dice tener a Yeshua, ¿cómo puede tener odio cuando las profecías de cuando venga el Mesías será que no habrá más guerras? Nadie va a instruir a otro a pelear. Al contrario, dice, todos conocerán, profetizarán, soñarán, hablarán, se moverán, todo será en el Espíritu. En lugar de enseñarse, nadie va a enseñar a nadie acerca del Padre, porque todos sabrán lo mismo del Padre. Y no habrá más combatiendo, no habrá más guerras. Nadie peleará con el otro, nadie codiciará lo del otro. Nadie hará eso porque estará el reino de los cielos sobre las personas. Entonces, quien clama a decir que tiene a Yeshua y que ya no necesita el templo, que no necesita Torah, que no necesita nada de eso, y vive injuriando, mintiendo, haciendo un montón de tonterías, peleando, generando problemas, generando división, generando dudas, eso no tiene nada de lo que es divino, por favor. Entonces, aquí entendamos bien lo que está sucediendo, ¿sí? Dice Yeshua, lo que pidas en oración se será concedido. Yo le digo, usted y yo sabemos lo que es la oración del Lámida. En la oración del Lámida hay 18 oraciones. En esas 18 oraciones están todas las metas divinas, como la restauración de Jerusalén, el sonido del shofar, la provisión, la bendición para el justo, quitar el enemigo de la tierra, que se manifieste el Mesías y su reinado. El Ámida es la manifestación de la bendición, de que se cumpla todo lo que es mesiánico, porque el Ámida, las 18 oraciones, son mesiánicas, son para que se establezca el reino de los cielos. Yeshua está diciendo todo lo que pidas en oración, y si usted ora la Ámida, está pidiendo que se cumpla la redención mesiánica. Eso es. ¿Cuáles son mis metas espirituales? ¿Qué yo quiero en el mundo espiritual? Que se redime Israel, que se redima el pueblo de Israel, que nos redimamos todos los que estamos esparcidos por la tierra, que el reino de los cielos se establezca, que se manifieste el poder divino, que se quite el obstáculo que impide la redención. Cuando Yeshua lo dijo, estaba fuera de tiempo. Quiere decir que nosotros podemos hacerlo ahora, en este tiempo, y no generando, oiga bien, lo que ha pasado, nos ha pasado lo mismo que le ha pasado al templo de Jerusalén. 2 veces se ha levantado para destruir la Keilah, llevándose todo lo que competía, cada quien jalando por un lado, pero continúa un remanente. Y ese remanente ha perseverado, ha caminado, se ha esforzado, ha luchado y continúa. Y siguiendo en oración para lograr el propósito. Porque mayor, oiga bien, cuando uno solo empieza a desvanecerse y se contamina a otro, se va contaminando a los demás, queda solamente un verdadero remanente, el que verdaderamente quiere servir al Padre. Los demás solamente eran como la generación del desierto, como la generación de Babilonia, como la generación en la cual Yeshua les vino a ofrecerles la restauración y no lo quisieron y se apartaron. Así que quedó el remanente. ¿Era necesario?
Sí. ¿Pasan cosas malas por no tener la relación con el Padre? Sí. ¿Pasan cosas malas teniendo la relación con el Padre? Sí. ¿Y por qué las dos pasan las cosas malas? Uno, es porque cuando pasa algo malo es porque el Padre quiere que aprendamos una cosa. Dos, el justo. Si cae el justo, ¿y por qué es justo? Porque está siendo probado en su justicia. Y si cae probado en su justicia, se levanta otra vez. Y uno, oiga bien, en su justicia, el justo es probado 7 veces lo levanto si se cae. Dice Hakadosh Baruj Hu. El justo. El justo es el que es probado y se es levantado. Pero el que sufre sin tener una relación con el Padre es para que despierte. ¿Quién está en el Galut? ¿Quién no tiene Mashiach? Es para que despierte. Quien tiene Mashiach está siendo probado para mostrar su justicia. Es así. Entonces, mire bien, aquí sucede algo muy importante, ¿sí? Restaurar Jerusalén, restaurar el templo. Yeshua les da la esperanza, les está dando la esperanza, les está diciendo, en la oración está la redención. ¿Por qué? En el Amid está la oración de redención, que se manifieste la redención del Padre, que se cumpla la promesa de la venida de Yeshua por el amor a los patriarcas. Se bendice la resurrección de los muertos, la bendición que se eleva por la restauración en el mundo, que se nos dé sabiduría, dad y conocimiento. En el Ámida se pide que nos den eso, conocimiento espiritual. Sí, que la tierra se llene de conocimiento, como la tierra, como el agua llena la tierra. Se suplica por eso. Se suplica por la redención de Israel. Se suplica por el fin de la corrupción, se suplica por la venida de Mashiach, se suplica porque el juicio final venga la restauración de los justos y ellos sean recompensados y que el mal sea quitado y esparcido de la tierra. La restauración de Jerusalén, el templo fue restaurado, la bendición de Hakadosh Baruj Hu sobre el pueblo universalmente, sobre toda la tierra. Todo lo que pidas en oración, si tienes fe, mira lo que está diciendo Yeshua. Si tienes fe, le vas a decir a ese monte, quítate, quita lo que impide restaurar, quita lo que impide que el reino de los cielos se establezca. Y mire, con esto encerramos Marcos 11:25. Eso es algo muy importante. Todo Rabá dice, en aquel tiempo tomando Yeshua la palabra, dijo, te alabo Padre, Adón nuestro, Adón de los cielos y de la tierra. Marcos Dice, 11, ¿está bien? Marcos, a ver, permítame, porque yo tengo Mateo, Ok, sorry. Marcos 11:25. Todo Rabá. Dice, y cuando estéis en pie orando, si tienes algo contra alguien, perdonad para que también vuestro Padre Celestial os perdone vuestras ofensas. De Baruch Hacham. ¿Cuál es el fin del exilio? De ir a vivir lo que dice Yeshua, cuando estés de pie orando y tengas algo en contra de alguien, ve y perdona para que tu padre te perdone. ¿Qué quiere decir este? El fin del exilio es terminar el rencor, el odio contra los hermanos, contra el prójimo. El fin del galut es terminar con el odio. ¿Cómo se destruyeron los templos? Por el odio inmerecido, por no amar al prójimo, por abusar del huérfano, de la viuda, del necesitado, por asesinar, por tener las manos llenas de sangre, por desear, oiga bien, por codiciar lo que tienen otros. ¿Saben que esas son las metas físicas que tienen las personas cuando no son espirituales? Codician lo que tienen otros, deseando que los demás no lo tengan más que ellos. Esa es la codicia. Codicia no solamente es que deseo algo. La codicia llega más al decir, quiero lo que tiene fulano y no quiero que él lo tenga. Solo lo quiero tener yo. Eso es una codicia grave, en un estado grave. Entonces, ¿qué es entonces el odio?
Cuando la gente no puede perdonar a otra persona es porque tiene todavía rencor en su corazón. Y eso es algo que Hakadosh Baruj Hu dice, ok, ¿cómo? De hecho, Yeshua nos está diciendo, ¿quieres la llave de terminar con el exilio, con la separación? La llave es esta, perdona a tu prójimo y Abba va a perdonarte a ti. Quiere decir que el Padre va a usar tu perdón para perdonarte. Entonces tenemos la oportunidad de decir, mire bien, se lo voy a decir así. Todos decimos, el Padre es bueno, el Padre es bondadoso, misericordioso, compasivo, lento para la ira, grande en rajamín, y decimos, Él es lleno de gesed, lleno de rajamín, lleno de ajabá, ¿sí? Y siempre nos gusta decir que el Padre lo es, el Padre es, pero nunca decimos, yo soy como el Padre, yo estoy lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de compasión, lleno... ¿Por qué? Porque nos gusta que alguien más lo tenga para que nos los dé, pero no nos gusta tenerlo para darlo. ¿Sí? El Padre es bondadoso, es compasivo, es lento para ellos, es misericordioso, es bondad, es amor. El Padre, pero yo no, porque Él es perfecto. No, no. Esto es el punto más grande, ¿sí? La palabra que Yeshua decía de consolación, como el profeta lo decía, como Jeremías hablaba de consuelo, de Rajamín, de Rahamún, ¿sí? De consolar al pueblo de Israel. Yeshua lo hace con sus talmidín al decirles a ellos, cuando estaban horrorizados, cuando se vieron secarse, porque vieron que se secó la higuera, se horrorizaron. Y Yeshua los anima y les dice, si tienes fe, vas a quitar los impedimentos que hay, redención, aunque ya esté el decreto de destrucción, aunque haya un decreto de destrucción, si tienes fe, perdonando a quien tenga rencor o lo que sea, vas a quitar lo que impide la redención del pueblo y vas a construir la redención. Vas a construir la redención y se lo está diciendo a los discípulos. Tienen el poder de destruir, de convertir la montaña en una planicie, o sea, en establecer quién eres tú, montaña, o impedimento, quién eres tú, ya sea una fuerza demoníaca, un poder de dominio, ya sea obstáculos para que la persona cambie. Dices, ¿quién eres tú? Yo puedo. Perdono al que me ofende. Y lo pido en oración y se restaura el reino de los cielos. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar a nosotros Yeshua? Que aunque la redención parezca imposible, aunque la redención parezca imposible, es posible porque para Hakadosh Baruj Hu, al Padre del cielo, nada es imposible. Esto muestra la grandeza y el poder que identifica la manifestación de Yeshua cuando Él está diciendo cómo revertir el decreto del Padre sobre las cosas, revertirlo, y se le entrega a los talmidín, a los discípulos, y les da el antídoto en contra del exilio y el camino final a la redención, se lo muestra. ¿Qué tenemos que aprender en este mensaje que nos da Yeshua y en este plan divino? Que nunca perdamos la esperanza, que nunca dejemos de orar, que nunca dejemos de suplicar por el retorno de Mashiach, aunque veamos lo que está pasando. Y que hay guerras, que hay injusticia, que hay maldad, que está pasando esto y que está pasando. No, no perdamos jamás la esperanza, en ninguno, aunque haya un decreto, aunque haya un decreto. Tenemos en la oración y en el perdón, en la oración, en el arrepentimiento, en el perdón, la restauración de cualquier cosa, aunque haya un decreto. El retorno de Mashiach, ¿sí? Que cuando Él regrese va a terminar con el trabajo que Él comenzó, como dice el Padre, yo termino lo que comienzo, ¿sí? La puerta de la redención no está cerrada completamente, nunca. Siempre hay un espacio para abrirla nuevamente. Así es que nunca perdamos esperanza. Y no estoy hablando solamente de la restauración de Israel, de las circunstancias en las cuales estamos viendo. Aunque haya un decreto en contra nuestra, nunca hay que perder la esperanza en oración. Nunca, nunca, porque Yeshua nos dio la llave y la clave para
restaurar y rectificar. Decretos de muerte, decretos de escasez, de pobreza, lo que sea. ¿Hay un decreto? Sí, lo podemos quitar. Nunca se cierra totalmente la puerta. Siempre hay esperanza. Por eso, cuando ellos se horrorizaron, ¿cuántas veces nos hemos horrorizado por una mala noticia? ¿Cuántas veces? Pues en esas malas noticias. Ahí Yeshua nos dice a nosotros, ahí nos llega a nosotros la esperanza y nos dice, ten fe, puedes mover la montaña, puedes mover la montaña. En las noticias que nos horrorizan, podemos mover montañas. Que era que lo podamos utilizar porque a nosotros se nos dio la autoridad en Yeshua de poderlo hacer. No al que no lo tiene, porque el que no lo tiene está en el exilio. Quiera a cada uno que seamos nosotros ellos. Que el Padre nos bendiga, que nos conceda la oportunidad de ver su poder en esos impedimentos, en esas montañas, en esas cosas que vemos como imposibles y que nos han aterrorizado y que decimos es imposible. Nada es imposible para el Padre. Nada. En la puerta de la esperanza, de la redención, nunca se cierra completamente. Quiera el Padre sea en su vida, en la mía, y veamos pronto la restauración y la restauración de toda nuestra vida en modo que el Padre quiere para nosotros. Que sea una bendición para usted, para mí, y nos vemos en la siguiente clase. Shalom, Leitra.